Y por último, concluyendo mi parte de mi testimonio, me gustaría agregar que poco a poco, yendo de la mano de la escritura, de la constante lectura de la Biblia y sobre todo también tener hábitos de oración, es que yo pude tener un poco más de contacto, por así decirlo, con Dios. Todos alguna vez creo que pudimos haber descrito una vez en que Dios nos habló o nos hizo saber algo. Verdaderamente, cuando te acercas a la sana doctrina, te das cuenta que Dios es alguien vivo que te habla, que tiene comunicación contigo. Pero ¿qué pasa con la gente que no cree o que está lejos de ese camino? Que propiamente por eso Dios no se comunica con esa gente. Como dicen, hay que tener fe para hacer del agrado de Dios. Y sobre todo, seguir los mandatos. Poco a poco, si tú persistes en este camino, te vas a dar cuenta que sí, va a haber tentaciones fuertes, pero propiamente pasarlas, vas a ganar autoridad y vas a ganar dominio propio. A raíz de que dejé de estar con, por así decirlo, en contacto con mujeres, a mí se me dificultaba un poco tratar de estar en castidad. Propiamente fui yo aprendiendo que habían cosas que no se tenían que hacer, como tal el autoplacer, como dicen, señor autoplacer. Entonces, al yo no tener ya una esposa, por así decirlo, porque no se nos es lícito tener relaciones fuera del matrimonio hasta que estemos con la que será nuestra ayuda mutua, nuestra pareja, pues tenemos que permanecer gastos. ¿Por qué? Y ahí es donde uno se da cuenta de esto. Las ataduras permanecen en uno al no poder dejarlo. Pero yo como me di cuenta que primeramente era completamente casto, pues fue cuando en una de esas veces yo tenía exámenes y yo dije pues una para alivianarme, para mantenerme recto, porque pues no eran exposiciones, pero si acababa mi examen iba a tener que levantarme, entonces ustedes ya saben a qué me refiero. Pero esa vez me acuerdo, después de que lo hice, yo sentí por primera vez que estaba en presencia de alguien más. Y ese alguien más estaba triste de que yo lo hiciera. Como cuando una persona siente que el otro, el que está contigo, no lo aprobó. Entonces, no lo sé. Me parece que aquí es cuando uno entiende, por así decirlo, que el Espíritu Santo se puede contristar. Me parece que tuve esa experiencia de haber contristado al Espíritu. Y a raíz de eso dejé completamente todo. Hasta ahora he tratado de mantenerme ocupado con ejercicio, con otras cosas. Y bueno, para nadie es imposible si tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. Y sobre todo, eso es hablando en ese aspecto sexual. En aspecto de otras adicciones, como es el alcoholismo o tabaquismo, pues igual una persona va a empezar a tener las ansias. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Pues orar, ir a la oración, para que de alguna manera Dios le dé a uno fuerzas para poder sobrepasar la tentación, que al final de cuentas, incluso la Escritura dice que no hay tentación que sobrepase nuestras fuerzas. Y es así, simplemente es pelear. Y lo que va a suceder a continuación es que uno va a empezar a tener esa liberación de esas cosas que uno empieza a llevarlos a la tentación, porque es lo que les decía. Yo como tal sufría muchas veces ataques de pánico. No podía ni siquiera yo estar por así decirlo, en un auditorio callado con mucha gente, porque no sé, me sentía angustiado, como si no pudiera respirar, hubiera mucho calor, no lo sé, entonces no podía estar a gusto. Entonces, y bueno, si eso era estar en un momento tranquilo, ahora imagínense cuando estaba enfrente de un auditorio, entonces menos, podía hablar. Muchas veces tenía como fuerte la oratoria, ahora creo que ya no. Entonces empezaba a tener ese tipo de problemas como de ansiedad, y propiamente eso que trae es como un círculo vicioso. Uno necesita un aliciente, pues se va al alcohol, al tabaquismo. Entonces es como que uno lo tiene que ir disciplinando a uno mismo, ser buen administrador del cuerpo, porque al final uno es sellado con el don del Espíritu y en él habita. Este termina siendo templo del Espíritu Santo y lo tiene que cuidar. Entonces poco a poco es como les decía, en la casa se desocupa. En algunos casos cuando la persona es liberada pero vuelve a recaer, pueden venir los 7 peores, como dice la Escritura. Jesús lo dijo mientras estuvo aquí. Y yo personalmente empecé a ganar ese tipo de fortaleza, me empezó a ir bien en temas de salud, cuando yo propiamente quité de mi vida hábitos, quité cosas que yo consumía, de todo tipo. El ser humano consume no nomás en comida, sino también auditivamente y visualmente. Entonces Instagram lo empecé a quitar. Como saben, uno abre esa aplicación y lo primero que le aparecen son mujeres. Entonces eso fue lo primero que quité. Empecé a llenar mis redes sociales de puro contenido cristiano para yo seguir edificándome, y la música la corté por completo. Me parece que incluso la música secular, dense cuenta de los mensajes que hay detrás. Hay implicaciones que modifican las ondas, por así decirlo, lo que nosotros escuchamos traen por abajo un mensaje y modifican nuestro estado de ser de acuerdo a diferentes vibraciones. Al final nuestro cuerpo está mayormente constituido por agua, pues se darán cuenta que el agua cuando está en diferentes vibraciones pues se ve cómo se mueve. Entonces eso de alguna manera nos moldea todo lo que consumimos auditivamente, visual. Empecé a cerrar mi círculo social, y poco a poco estas cosas a uno le dan fortaleza. Ahora ciertamente no ha sido todo fácil. Suceden cosas como que se te azota la puerta, sueños, donde por primera vez en mi vida tuve sueños en el sentido de que sentía que algo estaba como acechando, una risa diabólica. Entonces tienes que aprender a reprender a esos espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Tienes tú que proveerte de enseñanzas espirituales para reprender, para discernir los espíritus. Va a haber mucha gente que parece creyente pero verdaderamente no está respetando el camino de la sana doctrina, y ahí es cuando uno aprende a discernir tanto a las personas como a los espíritus, y uno empieza a examinarlo todo. Te vas capacitando tú poco a poco, y pues sí, por eso es necesario que la persona se instruya de lo que es la sana doctrina pura, que es el mensaje original de Dios, que están en los antiguos escritos, tanto hebreos, arameos o griegos últimamente, que es mayormente escrito en el Nuevo Testamento.
Y uno se va a dar cuenta que, por ejemplo, los dones aún son reales, hay muchas corrientes que son cesacionistas, y bueno, a mí personalmente, lo que una persona hablara en lenguas, pues sí me daba miedo, pero uno se tiene que ir adentrando y aceptar todas esas cosas. Y también empezar a discernir que sí es charlatanería y quién de verdad está lleno del Espíritu Santo, porque es como lo que les decía, allá afuera hay gente que cree que ya no hay dones, que ya no hay manifestación del Espíritu, pero realmente es así. Y yo lo que quisiera abordar en estos testimonios es que así como hay manifestación de espíritus inmundos, que Jesús los reprenda, que nos mantienen atados, nos mantienen queriéndonos regresar al camino del vómito, siendo atados, porque de esa manera, andando en el pecado, es como mucha gente, pues si fallece o muere, pues termina yendo para abajo. Y nosotros, al momento de empezar a caminar en este camino de rectitud, comenzamos a tener esa nueva esperanza en una vida eterna junto a Jesús. Y propiamente el ir conociendo quién dice la verdad, quién no, qué tipos de doctrinas o iglesias tienen lo que es la sana doctrina y quiénes no, porque incluso hay gente que añade otros tipos de escritos que vienen siendo evangelios anatema, y hay otros que interpretan la escritura de una manera no buena, pero eso cada persona lo va a ir reconociendo poco a poco, mientras uno quiera conocer cómo es el verdadero camino y tenga de verdad la necesidad de estar con Dios, porque yo lo que me di cuenta es que venía de un momento en mi vida en donde estaba expuesto a muchas cosas del mundo, por así decirlo, y propiamente muchas cosas del mundo no son para bien. Ahí es cuando me doy cuenta que pues estoy invadido de esos huéspedes. Yo ahora sí que moviéndome de casa, incluso seguían esas cosas siguiéndome. Es como de alguna manera las películas que se cambian de casa y vuelve a suceder lo mismo, porque en sí no es el lugar. Puede serlo, pero propiamente también es la persona la que los lleva. Entonces, así como hay manifestación de espíritus inmundos, que Jesús los reprenda, hay que reprenderlos, porque si no, uno los atrae y los llama. También hay manifestación del Espíritu Santo. Incluso a mí me gustaría exhortarlos a que cualquier manifestación que ustedes vean, ustedes se mantengan callados y no hagan juicios de si es bueno o malo, porque si verdaderamente es el Espíritu Santo, pues caerías en lo que es la blasfemia contra el Espíritu, que es uno de los pecados imperdonables. Poco a poco tú te vas a ir instruyendo, e incluso me parece que Dios te puede cuidar de no cometerlo. De verdad que Dios pesa los corazones, y a quien ve decidido de tomar este camino, que es la salvación de uno, de su alma, pues uno lo encamina Dios. Dice, me parece Salmos 23:3, que por amor a su nombre nos guiará por sendas de rectitud. O sea que Dios quiere lo mejor para nosotros, envía a su Hijo para morir, para el perdón de nuestros pecados, ser libertados. Estar lejos del pecado de verdad que te liberta. Ya no tienes necesidad de estar haciendo cosas que sabías que estaban mal y no poder salir de ellas por la tentación. Pero sí, te tienes que pegar unos baños, te tienes que limpiar, tienes que examinar cada aspecto de tu vida y sobre todo entender que hay un mundo espiritual afuera, que Dios es un Dios vivo y que habla, y que afuera te vas a encontrar muchos obstáculos, porque antes de que llegues al Evangelio vas a pensar muchas cosas, vas a decir cuál es el sentido de la vida, es manifestar, es abundar, todo eso. Y luego de eso, cuando llegues a lo que es la lectura de la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muchas religiones o iglesias que son no te dicen lo que es. Entonces vas a ir aportando poco a poco y vas a ir creciendo. Lo importante es que tú aceptes el camino de Jesús, te arrepientas. No es hasta que, en mi caso, me sentí arrepentido en mi vida, que pude yo tener acceso a estas cosas, que se me revelaron tanto cosas malas como buenas, y por fin Dios entró en mi vida y me sigue encaminando. Entonces, en resumen, me gustaría decir en este testimonio que el mundo espiritual existe, que hay puertas por las cuales nosotros podemos dejar entrar a estos espíritus inmundos, que Jesús los reprenda otra vez, y que nos pueden hacer daño, mermar en nuestra plenitud, tanto mental incluso, de salud interna, y querer tener esa tentación aún de seguir estando en lo mismo. Entonces esto es verdad, esto es real, Dios existe, pero este es el camino, y este camino es estrecho, es pesado. Jesús nos manda a cargar nuestra cruz, a caminar el camino estrecho, a negarnos a nosotros mismos. Pero de eso se trata, de empezar a esparcir la verdad, porque sobre todo me parece que es importante compartirlo. Nadie te lo viene y te lo dice, y a mí en lo personal me hubiera gustado que vinieran y me lo dijeran, porque allá afuera hay mucha gente, hay iglesias por doquiera, pero muchas de ellas no son verdad. Poco a poco te vas a dar cuenta que tienen escritura y no la respetan, y otros incluso la cambiaron, la tradujeron mal. Entonces te invito a que te unas a este canal para que sigas sabiendo un poco sobre lo que es este mundo espiritual, las cosas que hacemos día tras día que realmente tienen una carga espiritual, no de una manera buena, y propiamente qué es lo que nos aleja de Dios. Estas cosas y más, espero que las podamos ir viendo de mano y juntos edificándonos los unos a los otros. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes.